Hechos capítulo 28. Amén. Cuando venga a la casa del Señor, recuerde traer su Biblia, que gracias a Dios, aquí en la iglesia todavía abrimos la Biblia. Amén. Si usted va a un lugar, hermano, de visita o va a un lugar así para congregarse, dice, ya me cansé de escuchar al pastor Mena y se va a otra iglesia, está bien. Lo más seguro es que abran la Biblia en ese lugar. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Leamos juntos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para una vez más darte gracias por la bella, hermosa, gloriosa oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu templo, para unir nuestras voces, Señor, y exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, oh Dios. Padre, gracias. Lo tomamos, Señor, como lo es una bendición y un privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener eso siempre presente delante de nosotros, oh Dios. Y que siempre tengamos ánimo, entusiasmo, motivación, alegría, gozo en nuestro corazón para darte a ti toda la honra y toda la gloria, Dios. Porque sabemos, Señor, que tú eres el único que merece toda la alabanza y toda la adoración, oh Dios. De una manera especial, Señor, pedimos, Dios, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que es a través de tu palabra, Señor, que tú has bendecido a tu pueblo a través de los siglos, Señor. Y este día no es la excepción. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So Dios, alimentanos. Y más que alimentarnos, ministra nuestras vidas, Señor, conforme a nuestra necesidad hoy día. Lo pedimos, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que está al lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale qué contento, qué bendecido estoy de que tú estás al lado mío hoy día. Dígale así, dígale qué bendición es poderte tener a un lado. Amén, amén, amén. Bien, abra su Biblia y manténgala abierta en ese pasaje, en Hechos capítulo 28. Quisiera traer una vez más este pasaje y voy a traerlo posiblemente por 2 semanas. Quiero predicar unas 2 semanas más de este pasaje y ya terminar ahora sí el libro de Hechos. Pero quiero hablar acerca de lo que miramos aquí en este texto, que es nuestra principal y enorme responsabilidad. Nuestra principal y nuestra enorme responsabilidad. En el pasaje nos habla acerca de que el apóstol Pablo, ya para terminar Lucas de escribir acerca de la vida del apóstol Pablo, el ministerio de él dice que estaba preso en un lugar y que se le alquiló una casa para que él predicara el evangelio, Ahora, mucho se ha dicho de esto y sirva como introducción. Mucho se ha dicho acerca de estos 2 años que él pasó en esta casa alquilada. Algunos piensan de que pasó 2 años en ese lugar, después salió de esa casa alquilada, se fue a España y después en España lo volvieron a agarrar preso y fue cuando lo ejecutaron. Ese es uno de los pensamientos o interpretaciones de ese texto.
El otro es de que el apóstol Pablo estaba ahí en esa casa alquilada por 2 años y las personas que lo habían llevado a juicio, las personas que iban a acusarlo, nunca se presentaron, so él salió libre, dice la otra interpretación después de esos 2 años. La otra interpretación es de que él pasó 2 años ahí, fue enjuiciado y después de eso fue ejecutado. Esas son las interpretaciones que se le da al texto este. Ahora, no lo sabemos, pero un día lo sabremos. Cuando estemos en el cielo vamos a preguntar al apóstol Pablo qué fue lo que en realidad pasó. Y esa es una de las preguntas que pudiéramos preguntar al apóstol Pablo. Yo no sé si en esos 2 años fue liberado o no fue liberado, si fue a España o no fue a España. Podemos preguntarle a él si era casado o no era casado, porque la Biblia no habla acerca de eso. Podemos preguntarle si él tenía hijos o no tenía hijos, si llegó a tener hijos, no sabemos eso. Podemos preguntarle si él escribió el libro de Hebreos o no escribió el libro de Hebreos. Podemos preguntarle eso. Y hay quienes hacen este tipo de preguntas y son buenas preguntas, pero hay otras preguntas que personas se hacen y decir, bueno, ¿y la casa alquilada era de 1 recámara o era de 2 recámaras o era de 4 recámaras? O le preguntan, ¿y la casa alquilada de cuánto era? ¿De $500 o de $1,000 al mes? ¿Y quién pagaba el alquiler de la casa? O preguntan, ¿el alquiler de la casa incluía que le cocinaran también al apóstol Pablo? Personas les gusta hacer ese tipo de preguntas. Personas que preguntan y dicen, bueno, ¿qué tan grande era la zarza que miró Moisés allá en el desierto? Y una persona dice, se ponen a entrar a San Google y San Google dice que era de 2 pies. Y luego se meten a Wikipedia o algo así y dicen, no, era de 8 pies. Yo creo que son más antificados, dicen, no, yo sé de San Claudio. Y San Claudio dice de que era de 4 pies nada más. Que era el doble de Google y la mitad de Wikipedia. Hay personas que les gusta ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Conoce usted personas así? Yo tengo varios aquí delante de mí, no se cree. Que le gusta hacer ese tipo de preguntas. Pero yo quiero hoy día enfocar la enseñanza en esta parte donde el apóstol Pablo dice que él dedica su vida, eso sí lo sabemos, él dedica su vida a 2 cosas primordiales, que son en realidad principales, que debemos de tomar como principales y debe de ser una enorme responsabilidad para nosotros. Y lo dice el versículo 31, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Ahí quiero enfocar la enseñanza hoy día. En estas 2 tareas, 2 responsabilidades, 2 cosas que el apóstol Pablo dedicó su vida, y creo yo que debe de ser nuestra enorme responsabilidad y privilegio, enseñar el reino de Dios y predicar a Jesucristo. No, yo esperaba mejor amén ahí. Yo esperaba que alguien se pusiera de pie y dijera, gloria a Dios, aleluya, esa es mi responsabilidad. Porque la verdad es esa. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el reino de Dios y enseñar acerca de Jesucristo. Voy a ver si le puedo sacar un amén. Todos nosotros, no importa cuánto tiempo tengamos en el evangelio, si estamos recién convertidos, si tenemos 1 año de convertidos, tenemos 5 años, 10 años o tenemos muchos años ya de convertidos, nuestra responsabilidad es predicar el reino de Dios y enseñar acerca de Jesucristo. Ahora, solamente por énfasis voy a invertir el orden que Lucas escribió este pasaje. Y voy a hablar primeramente acerca de que Pablo se comprometió y se responsabilizó de predicar a Jesucristo. Y después voy a hablar acerca del reino de Dios. Pablo, nada más, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Pablo dedica toda su vida en predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Él habla acerca de ese eterno evangelio, de ese esencial evangelio, de ese único evangelio que es el evangelio de Jesucristo. Él dedica toda su vida para hablar acerca de Jesucristo y dice, el evangelio es Jesucristo.
El evangelio es la buena nueva de salvación. El evangelio es ver al Hijo de Dios caminando en la tierra. Eso dedicó su vida el apóstol Pablo. Bueno, voy a ver si al final le puedo sacar un amén. Pero Pablo dedicó su vida en decir de que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Que Jesucristo es el único que salva a las personas. Él dedicó su vida para hablar acerca de que Jesucristo, Él era el Mesías prometido. Que Él era el Cristo prometido. Que Él era el Hijo de Dios. Él dedicó su vida en hablar que Jesucristo era el ungido de Dios, era el Cordero de Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros. Él dedicó su vida para eso. Él dedicó su vida. La Biblia en una mano enseña si él era casado o no era casado. La mujer no aparece por ningún lado. De repente las mujeres que mandan al esposo a la iglesia y se quedan en casa. O de repente la mujer no era muy cooperativa como la mujer de Job. No sabemos exactamente. Yo no voy a ponerle nada aquí a la mujer esa porque ni la conozco. Pero dice la Biblia de que Pablo dedicó su vida en predicar el evangelio de Jesucristo. Él empezó a hablar acerca de que ese Jesucristo era Jehová Adonai, el Señor. Él dedicó su vida para eso. Él habló acerca de que ese Jesucristo era Elohim, el Dios fuerte. Él era el Hijo de Dios. Pablo dedicó su vida. Ahora escuche esto. Lo que él predicó le cayó mal a muchas personas. Pero el mismo mensaje que le predicó salvó a cientos y miles de personas. No me escuchaste. Ese mensaje de que él comienza a hablar acerca de que Jesucristo es Jehová Elohim, el Dios fuerte, o Jehová Elión, el Dios altísimo. Y él dice, Jesucristo, él es ese Dios. Ese mensaje le cayó mal a muchas personas. Pero ese mismo mensaje cambió la vida de cientos y miles de personas. Y todavía, escuche esto, cuando usted habla acerca de Jesucristo, muchas personas no van a recibir ese mensaje. Se van a burlar de usted o van a simplemente rechazarlo. Pero algunas personas van a aceptar el mensaje y van a convertirse en hijos y hijas de Dios. El apóstol Pablo dedicó su vida en eso. Y yo quiero recalcarlo porque esa es nuestra enorme responsabilidad. Decir que ese Jehová Shaddai, el Dios de paz, Él es Jesucristo. Que ese Jehová Rafa, el Dios sanador, Él es Jesucristo. ¿Me está escuchando, iglesia? Que nosotros podamos meter en nuestros huesos de que Él es la revelación de Dios. Jesucristo, Él es la revelación de Dios. Que Jesucristo, Él es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es la segunda persona. Que Jesucristo es Jehová encarnado. Que Jesucristo es el Dios invisible. Usted y yo debemos meter eso en nuestros huesos y predicar a la gente y enseñar a la gente que Jesucristo no es un niño, no es el niño Jesús. Es Dios, creador del universo. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender y decir lo que Pablo, usted lee las cartas del apóstol Pablo, él dice, Jesucristo tiene todos los atributos de Jehová Dios de los ejércitos. Te lo voy a decir una vez más. Si usted lee la carta del apóstol Pablo, usted va a encontrar de que Pablo estaba vendido en este mensaje y decía, Jesucristo tiene todos los atributos que tiene Jehová Dios de los ejércitos. Ese atributo de la eternidad, Jesucristo lo tiene, Él es eterno. Ese atributo de la divinidad, ese atributo lo tiene Jesús porque Él es divino. Ese atributo de la omnipotencia, Jesucristo lo tiene porque es todo poder. Ese atributo de la omnisciencia, ese lo tiene Jesucristo porque lo sabe todo. Ese atributo de la omnipresencia, Jesucristo lo tiene porque está presente en todo lugar. Ese mensaje lo metió en problema al apóstol Pablo. Y lo va a meter en problema a usted y me va a meter en problema a mí. Porque la gente no va a aceptar ese mensaje. Pero escucha esto,
muchas personas van a aceptar el mensaje y va a cambiar su vida. Va a transformar su vida. Porque si algo o alguien más bien puede transformar la vida del ser humano, se llama Jesucristo. Si alguien puede hacer una maravilla en la vida de las personas, se llama Jesucristo. Dice el apóstol Pablo escribiéndole en los Corintios, y abre tu Biblia, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: además os declaro, en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, además os declaro, hermanos, o sea, le habla a la iglesia, el evangelio que os he predicado, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado. Note el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, diciéndole qué es la predicación de él, cuál es la enseñanza de él. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una vez más, Pablo, el mensaje de él era Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 2, del 1 al 2. 1 Corintios 2, del 1 al 2. Yo mismo, hermanos, una más, Pablo enfatiza, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los redimidos. Le dice, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Note esto, me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y a este crucificado. Pablo le dice, la verdad que mi mensaje no es otro mensaje. Mi mensaje es Jesucristo y a este crucificado. Y él le dice una y otra vez, Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Jesucristo es el único que puede darle salvación a la persona. Jesucristo es el único que puede transformar la vida del ser humano. Jesucristo es el único que puede dar nuevo comienzo a las personas. Jesucristo es el único que puede dar nuevo nacimiento a las personas. Jesucristo es el que puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo es el único que puede dar gozo que es incomparable. Jesucristo es el único que puede sanar toda enfermedad. Jesucristo es el único que puede sanar la mente, el alma de la persona. Jesucristo es el único que puede abrir las ventanas y las puertas del cielo. Jesucristo es el único que puede llevarnos y presentarnos delante de nuestro Padre. Jesucristo es el único que puede dar vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Y él dice, Jesucristo, la verdad es esta, Jesucristo es el único, el único, el único, el único. Y esa es la predicación de hoy día. Esa es la predicación que debe ser hoy día. Jesucristo es el único que hoy día puede perdonar pecados. Jesucristo es el único que hoy día puede sanar las enfermedades. Jesucristo es el único que puede dar hoy día salvación a la persona. Jesucristo es el único que puede transformar la vida de las personas. Jesucristo es el único que puede presentarnos delante de Dios Padre. Jesucristo es el único que puede abrir la puerta del cielo y darle entrada al Hijo de redimido. Jesucristo es el único que puede sanar el cuerpo, que puede sanar el alma, que puede sanar la mente. Jesucristo es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo es el único que puede levantarnos del polvo de la tierra. Él es el único que podemos confiar 100% en Él. El único que podemos nosotros en todo tiempo contar con su ayuda es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede darnos seguridad a nosotros y nunca nos va a desamparar. Él es el único que podemos tener seguridad, que nos va a dar victoria sobre la tentación, que nos va a dar victoria sobre el enemigo. Él es el único que podemos confiar en nuestros problemas y confiarle nuestros problemas. Él es el único que puede llamar o puede traer calma en medio de la aflicción, que podemos confiar en los problemas, podemos llamarle a todo momento
momento y el momento de aflicción, Él está presente. Él es el único que puede calmar la tormenta. Él es el único. Y ese mensaje era del apóstol Pablo, y ese mensaje es el mensaje que debe de ser de nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. No, te perdiste un buen lugar donde decir amén, hermano. El apóstol Pablo estaba diciendo, en la verdad es esta, que en el cielo toda rodilla se dobla delante de Jesucristo. Y él dice, y toda rodilla aquí en la tierra un día, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. No me escuchaste, iglesia. Nosotros, escucha esto, nosotros no predicamos un cristianismo, predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la predicación de la iglesia, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio, el único que puede traer novedad y renovar la vida de la persona, Jesucristo, y a este crucificado. ¿Me está escuchando, iglesia? Mira lo que dice 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos, dijo el apóstol Pablo, a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura. Cuando el apóstol Pablo está mirando lo que él está predicando y dice, la verdad es de que los judíos cuando escuchan este mensaje, para ellos es tropezadero, porque se quedaron con Jehová, Dios de los ejércitos, y no pudieron entender, no pudieron ver al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios en Jesucristo. No pudieron verlo y es tropezadero. Pero para los gentiles es locura. Dice, ¿cómo es posible que una persona que murió en una cruz va a salvar a las personas? Para ellos es locura eso. Pero el mensaje de Pablo era la cruz de Cristo. Para el mensaje de Pablo era la sangre de Jesucristo. Y no, hoy día se predica muy poco de la sangre de Jesucristo. Pero si algo limpia pecados, es la sangre de Cristo Jesús. Si algo lava la vida de la persona, es la sangre de Cristo Jesús. Si algo nada más trae renovación a la persona, es la sangre de Cristo Jesús. Y Pablo dedicó su vida a predicar a Cristo y a este crucificado. Ahora escúchame bien, hermano, hermana, escúchame bien lo que voy a decir en los próximos minutos. Cuando tú veas una cruz, no veas una religión. No veas, y voy a ser directo, no veas el catolicismo. Escúchame lo que voy a decir aquí. Cuando tú veas una cruz, mira la representación de el máximo o la máxima expresión del amor de Dios. Cuando tú veas una cruz, mira la máxima expresión del amor de Dios. Segundo, cuando tú veas una cruz, mira el alto precio que se pagó por tus pecados y por mis pecados. Cuando tú veas una cruz, mira la victoria que Cristo Jesús tuvo sobre el enemigo mismo. Y cuando tú veas una cruz, mira que está vacía, porque Él vive y vive para siempre. Bendito sea el Señor. Y no, si todavía no entiendes, te lo voy a volver a decir. Cuando tú veas una cruz, no mires una religión. Porque el problema nuestro es que fuimos sumergidos en una religión llamado catolicismo. Y permítame ser directo hoy día. Fuimos sumergidos ahí, y ahora cuando vemos una cruz, miramos una religión. Pero yo te animo, hermano o hermana, si tienes ese problema, cuando tú veas una cruz, mira ahí la máxima expresión del amor de Dios por ti, por mí y por toda la humanidad. Cuando tú veas una cruz, mira el alto precio que Dios pagó para la salvación tuya, la salvación mía y la salvación de todo el mundo. Cuando tú veas una cruz, mira la victoria que Dios obtuvo a través de su Hijo, el Cordero perfecto, para vencer al enemigo y pagar por los pecados de toda la humanidad. Cuando tú veas una cruz y que está vacía, mira que el Cristo que tú adoras, el Cristo que tú sirves, es un Cristo que está vivo, reina, gobierna por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Pablo dedicó su vida a eso,
a predicar el evangelio de Jesucristo. Y lo segundo que dice aquí, dice que Pablo dedicó su vida predicando el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Mira, Pablo no andaba por las ramas. Pablo no predicó el evangelio de la prosperidad. No, él no predicó ese evangelio. Ese evangelio es un evangelio barato, diluido. Él no predicó el evangelio de pensamiento positivo, positive thinking. No, él no predicó eso. Él no predicó. Entonces simplemente piensa positivo. Si estás enfermo, di no me duele, no me duele. Y aunque te estás muriendo de dolor, di no me duele. No, Pablo no predicó ese evangelio. Pablo no predicó el evangelio de la palabra de fe. No, él no predicó eso. Él predicó a Jesucristo y predicó el reino de Dios. Dice el texto que leímos: y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando al Señor Jesucristo. Predicando el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del lugar donde Dios reina. Nada profundo, ¿verdad? Pero cuando hablamos del reino de Dios, hablamos donde Dios reina. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos donde Dios gobierna. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de donde Dios juzga. Cuando hablamos del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de donde la voluntad de Dios prevalece, donde la voluntad de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos donde la autoridad de Dios predomina. Cuando hablamos del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de que donde quiera que Dios está, ahí está el reino de Dios. Y como Dios está en todo lugar está el reino de Dios. Todavía no escuchas, no me entiendes. Donde Dios reina, se hace ver su autoridad. Donde Dios reina, se hace ver su poder. Donde Dios reina, se hace ver su autoridad y su voluntad. Donde Dios reina. Donde Dios reina, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Me encantaron los 2 cantos que escogí hoy para la mañana. Yo sé que usted dijo: ¿y por qué puso al mismo cantante? Bueno, es como cuando invitamos a una persona aquí a la iglesia, canta al principio y canta al final, el mismo. Y por si acaso usted está diciendo: ay, el pastor se equivocó, puso el mismo cantante 2 veces, lo puso al principio y lo puso a la hora de la ofrenda. No me equivoqué, porque los 2 cantos hablan de Jesucristo y el reino de Dios. De Jesucristo y el reino de Dios. De Jesucristo y el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermano, está aquí. Y el reinado de Dios está aquí. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios es un reino celestial. Es un reino universal. Es un reino de luz. Es un reino de vida y es un reino de gozo. El reino de Dios. No me escuchaste, iglesia. Te lo voy a decir. El reino de Dios, donde Jesucristo reina, ese reino es un reino espiritual. Es un reino celestial. Es un reino universal. Es un reino de luz. Es un reino de vida y es un reino de gozo. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios está cuando los corazones de la humanidad o del ser humano son entregados a Dios. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios es cuando las personas entregan su vida a aquel que murió en la cruz del Calvario para que Él gobierne y tenga autoridad sobre su vida. Ahí está el reino de Dios. Por eso el reino de Dios está aquí. Al menos está conmigo. La Biblia me habla, cada persona que abre su corazón a Cristo Jesús me dice que el reino de Dios es establecido en el corazón de la persona. Por eso ya dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea el Señor. ¿Usted puede decir eso, hermano? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted puede decir eso, hermano? Porque hoy día hay mujeres que le hacen más caso al viejo, a ese viejo bigotón, que a Dios mismo. Y hay mujeres, o hay hombres que a la mujer le manda. Yo sé que ese mensaje, ayer fuimos a una iglesia y el mensaje era ese, pero no voy a entrar por ahí, ese lado. Jesucristo reina, hermano.
Él reina. Dice la palabra de Dios en el Mateo 28:18. Y Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, en el reino de Dios Jesucristo gobierna. Él tiene autoridad, Él tiene potestad. Él gobierna en el cielo, Él gobierna en la tierra y aún debajo de la tierra. Te lo voy a decir una vez más. Él gobierna en el cielo, Él gobierna en la tierra y aún debajo de la tierra. Escúchame bien lo que voy a decir, hermano. Mira, Jesucristo está sentado en su trono, no por 4 años, ni por un sexenio, por 6 años. Él está sentado en su trono por la eternidad. De la eternidad a la eternidad Él seguirá sentado en su trono. Bendito sea el Señor. Y no, muchas veces pensamos de que solamente por un tiempo. Algunos piensan que Jesucristo se sienta solamente en su trono el día domingo. No, Él está sentado todos los días. En las buenas y en las malas, Él está sentado en su trono. Y Él gobierna. Y cuando Él permite cosas adversas a nuestra vida, Él sabe mejor. Y Él sabe que de repente necesitamos una sacudidita. Dice la palabra del Señor. La Biblia habla acerca de un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. La Biblia me habla de un reino. Y ese reino es el reino de Dios. Y la Biblia me habla de súbditos, de personas que pertenecen al reino. Y eso somos nosotros. No me escuchaste. La Biblia me habla de un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. La Biblia me habla de un reino. Y ese reino es el reino de Dios. Y la Biblia me habla de súbditos. Y esos súbditos son los hijos de Dios. Somos usted y soy yo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Lo miró? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, hermano, pues ya te dije esto, ¿verdad? Que si aprendas algo, aprende esto. Aprende esto. Lo especial que le hace a usted y me hace a mí no es el carro que manejamos. Lo especial que te hace a ti, hermanita, que no es la ropa que usas. Lo especial que te hace a ti, hermano, que tienes la casa espaciosa, no es la casa. Lo especial que nos hace a nosotros es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dije, somos hijos de Dios. Eso nos hace especial a nosotros. Y entonces podemos caminar rectos con la frente bien levantada. Y aunque el carro apenas prenda y hace todo tipo de ruidos al caminar, ese es lo que el Señor le puso a usted. Y usted dele gracias al Señor por ello. Que esa ropita que trae la compró en el Osito, that's okay. Lo que le hace especial a usted y me hace especial a mí, dice la Biblia, somos linaje escogido. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El reino de Dios. Termino diciendo esto. Debemos de pedir el reino de Dios en nuestras vidas. Es más, debemos de anhelar el reino de Dios en nuestras vidas. Debemos de pedir el reino de Dios en nuestra familia. Es más, necesitamos y debemos anhelar el reino de Dios en nuestra familia. Debemos de pedir al Señor que el reino de Dios sea en las congregaciones, incluyendo esta. Es más, debemos anhelar el reino de Dios en nuestra congregación. Debemos de pedir al Señor que el reino de Dios sea establecido en la comunidad donde vivimos. Es más, debemos de anhelar que el reino de Dios sea establecido en la comunidad donde vivimos. Debemos de querer y pedir al Señor que el gobierno de Dios sea
en la nación donde vivimos. Es más, debemos de anhelar que el reino de Dios sea establecido en la nación donde vivimos. Debemos de pedir al Señor y decirle: Señor, yo quiero que el reino tuyo sea el reino en este mundo. Es más, debemos de anhelar que el reino de Dios sea establecido en este mundo. Pablo dedicó su vida no a hacer dinero. Trabajaba, cuando se le acababa, hacía tiendas. Cuando tenía hambre, trabajaba, porque él escribió: el que no trabaja, que no coma. Él trabajaba, pero dedicó su vida a predicar a Jesucristo y a Él crucificado. Ese es el mensaje de él. Y predicar el reino de Dios establecido en los corazones de las personas. Le digo algo, hermano, esa es la responsabilidad suya y esa es la responsabilidad mía. De predicar a Jesucristo, enseñar a Jesucristo, el único que puede salvar a una persona de ir camino al infierno. El único, no hay más. Y tenemos la responsabilidad, la enorme responsabilidad de presentar el reino de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nuestra ciudadanía no es en Guatemala. Bendito sea el Señor. No es en El Salvador. No es en México. No es en la parte donde usted viene, del rancho del cura. No es. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde dice la palabra del Señor: donde esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. De allá, de ese lugar. Pero escuche esto: mientras estamos aquí en la tierra, vamos a vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Vamos a movernos de acuerdo a las normas del reino de Dios, porque somos ciudadanos del cielo. Lleve ese mensaje con usted. Ese gran privilegio y enorme responsabilidad de predicar a Jesucristo y predicar el reino de Dios. Póngase de pie. Ahora, mientras cantamos este canto, yo no sé si tú tienes una necesidad. Yo hace un momento atrás hablaba acerca, y lo veo en la Biblia, Él es el único que puede perdonar tus pecados. Quisieras ponerte a cuentas con Dios, ven delante del Señor. ¿Estás enfermo? Ven delante del Señor. Él puede sanarte. No importa cuál sea tu enfermedad, no importa lo que los médicos han dicho, Dios puede sanarte. ¿Quieres cambiar tu vida? El único que puede transformar tu vida es el Señor. ¿Quieres un nuevo comienzo? El único que puede darte un nuevo comienzo se llama Jesucristo. ¿Quieres venir delante del Señor? ¿Quieres venir? Ven delante del Señor. Él está aquí para bendecir tu vida. Bendito sea el Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y te damos gloria. Padre, en esta hora queremos venir delante de tu presencia, Señor, con humildad, sabiendo que tú eres el Dios del universo. Padre, en esta hora queremos pedir, Señor, que la gloria tuya sea manifestada, Señor. Mira a las personas que han pasado aquí al altar, Señor. Tú sabes sus necesidades, tú sabes su problema, tú sabes la situación de cada uno. Si necesitas salvación, tú lo sabes, Dios. Si necesitas sanidad, tú lo sabes, Dios. Si tiene un problema, tú lo sabes, Señor. Bendice en esta hora, Señor. Glorifícate. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, oh Dios. Así es, sí, Señor. En mi vida has sido bueno. Sí, Señor, tú has sido muy bueno para con nosotros. En mi vida milagros y maravillas han sido hechas, Señor. Padre, que hoy día no sea la excepción, Señor. Mira a tu hijo, Señor, que llora delante de ti, Señor. Mira a tu hija, Señor, que llora delante de ti, oh Dios. Bendícele, Señor. Bendícelo, Dios. Que hoy día, Señor, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Que hoy día, Señor,
su vida sea marcada, Señor, por tu Santo Espíritu, oh Dios. Que el reino tuyo, Señor, sea implantado en su corazón. Que el reino tuyo, Señor, sea implantado en su mente, oh Dios. En el nombre de Jesús.